Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz. Buenos días, ya estamos en Brújula 593, hoy una mañana soleada en la capital de los ecuatorianos junto a Joa Ortiz que nos acompaña en este programa, nuestro cuarto programa, Joa. Hola Jota, buenos días, un saludo a todos quienes nos están viendo a través de Radio La Calle. Estamos hoy 6 de febrero con un clima espectacular y por supuesto con un programa protesta. Creo que hoy vamos a tener un programa interesante. Hoy nos vamos a enterar de algunas novedades con respecto a ruta legislativa, a las novedades en el ámbito de la Asamblea Nacional, pero sobre todo voy a disfrutar mucho de este programa, Joa, porque vamos a tener dos invitadas especiales que vamos a tratar los temas de violencia hacia la mujer. Creo que ese es un tema importante y una deuda pendiente en el Ecuador todavía. Así es. Creo que es importante tocar estos temas que muchas veces no son muy tratados precisamente por las elevadas cifras de violencia de género que vive Ecuador, que vivimos las mujeres en Ecuador realmente. Entonces vamos a analizar un poco los avances y los retrocesos que evidentemente han existido en el tema de género. Nos acompañarán Jairen Noriega, que es del colectivo Mujeres de Frente. Y Carol Francis, integrantes también de otro colectivo importante con respecto a la lucha de las mujeres por la igualdad de género. Así es. Bueno, empezamos entonces. ¿Qué tal si invitamos igual a nuestros amigos que nos están viendo para que interactúen con nosotros, para que nos envíen sus comentarios, sus preguntas para nuestras invitadas y podamos generar un espacio de interacción también con quienes están viéndonos a través del Facebook Live y también a través de la página www.radiolacalle.com. Únanse a nuestras redes sociales. Tenemos la red social de @JoaOrtizB y @JLloretB para que puedan seguirnos a través de nuestras cuentas, de nuestras redes sociales y también, por supuesto, del Facebook de radiolacalle.com. Así es. Bueno, empezamos entonces con Ruta Legislativa. Ahora, Ruta Legislativa, con el resumen más completo de la gestión de la Asamblea Nacional. Bueno, en Ruta Legislativa tenemos un análisis de los acontecimientos más relevantes, más importantes de la semana desde el punto de vista legislativo. Escuchamos unas declaraciones que me llamaron la atención y sobre todo al Ecuador entero, y no solo en el ámbito nacional, sino también trascendieron en el ámbito internacional con respecto a una declaración del presidente Lenín Moreno del 4 de febrero, en el cual banaliza el acoso a la mujer. Esas declaraciones yo no las había escuchado de un mandatario nunca, ¿no? Y es un tema recurrente. Cada vez que le ponen un micrófono al presidente Lenín Moreno, tenemos una serie de declaraciones totalmente desatinadas, yo no sé, y me llama mucho la atención sobre todo lo que ha sucedido, y precisamente ese es uno de los temas centrales de este programa, Joa. Hay que analizar cuál es el impacto de esas declaraciones, pero sobre todo qué se ha hecho en el Ecuador para poder lograr una sociedad más igualitaria, más justa entre hombres y mujeres. Y es lamentable que el primer mandatario de la República tenga ese tipo de declaraciones que banalizan el acoso sexual que las mujeres son víctimas a diario. Así es, lamentable, vergonzoso, reprochable. Creo que estas declaraciones totalmente desubicadas del primer mandatario solamente revelan esa falta de conciencia, esa falta de voluntad política para trabajar en el tema de violencia de género. Justamente en la Asamblea Nacional el pasado martes 4 de febrero, la asambleísta Mónica Alemán de la bancada de la Revolución Ciudadana solicitó un cambio del orden del día en la sesión del Pleno para sacar una resolución en la que se rechacen las declaraciones del presidente Moreno que banalizan justamente el acoso sexual que sufrimos las mujeres a diario. Y lamentablemente hubo abstenciones y ausencias de asambleístas y otros que se salieron a última hora, ¿no? Cuando empezaban a generar el registro para la votación, muchos asambleístas, sobre todo del oficialismo, hay que decirlo con todas las letras, del oficialismo se salieron para no votar ese cambio del orden del día.
que ponía en evidencia esas declaraciones del presidente Moreno y por supuesto las rechazábamos desde el primer poder del Estado. Así es lamentable que nuevamente las palabras generen nada más una solidaridad tal vez vana y que no se concrete con acciones este tipo de rechazos, ¿no? Lamentablemente el oficialismo ha blindado o ha bloqueado este tipo de resoluciones que únicamente lo que querían era expresar un rechazo a la que incluso asambleístas, digamos, contrarios a los proponentes, en este caso de la bancada de la Revolución Ciudadana, apoyaron esta resolución, pero el oficialismo se abstuvo o salió del pleno justamente cuando se iba a votar este cambio de orden. Lamentable. Hoy vamos a tener un análisis con mucha más profundidad sobre este tema. También en la Asamblea Nacional se trató un tema importante que tiene que ver con la Ley de Pesca y Acuicultura, que son más de 40 años en los cuales una ley se actualiza, una ley que se pone sobre todo en función de las necesidades del sector pesquero. Hay una mayoría de asambleístas que coinciden en la posibilidad de poder actualizar este cuerpo normativo. Sin embargo, se han detectado también algunas observaciones con respecto a este segundo debate de una ley importante, que es la Ley de Pesca y Acuicultura. Hay unas observaciones que la presentó de manera muy solvente la compañera Marcela Guiñaga con respecto a esta ley, sobre todo cuando se busca en áreas protegidas, en zonas sensibles de preservación desde el punto de vista medioambiental, que sea no el Ministerio del Ambiente el ente rector, sino que se lo pueda derivar hacia la autoridad de acuacultura y pesca. Lo cual es contrario en un estado como el ecuatoriano, en el cual se garantizan derechos a la naturaleza. Precisamente es el Ministerio del Ambiente quien tiene que ponerse al frente de estas áreas muy sensibles. Esperamos que para el segundo debate de esta ley, antes de la votación, se puedan hacer algunas correcciones a una ley que, insisto, son más de 40 años, pero que tiene que estar acorde a nuestra Constitución, a nuestro marco constitucional y, por supuesto, legal. Así es, incluso problemas o faltas ortográficas de redacción que, digamos, dicen mucho también de la atención que le han puesto justamente a este proyecto de ley. Sí. Que se coincide que es importante, pero que hay que tomar ciertas observaciones en cuenta para mejorar este proyecto de ley. Y también en el ámbito legislativo, el día de ayer estuvo la ministra de Salud en la Comisión Especializada de Salud precisamente para abordar los temas de esta cartera de Estado. Habían algunas interrogantes que se plantearon a la ministra, más aún cuando tenemos estos casos de coronavirus en el mundo y que por suerte no se han expandido todavía al Ecuador. Creo que lo confirmaron ayer con respecto a un informe de un examen de una persona que aparentemente podría haber estado infectado y que ha sido descartado por parte de la ministra de esta cartera de Estado. Sin embargo, habían algunas inquietudes también planteadas con respecto a al debilitamiento de un programa importante como es el programa de atención primaria en salud, en el cual, sobre todo un sector importante que atiende los TAPS, se verían afectados con un recorte en el presupuesto. Eso bajo todo punto de vista no es lo adecuado. Nosotros lo hemos denunciado públicamente, sobre todo cuando se aprobó el presupuesto de salud, en el que se puedan incorporar los recursos necesarios para poder solventar estos programas. No se puede generar un deterioro de la calidad del servicio en un área tan sensible como es la salud de todos los ecuatorianos. Así es. Bueno, esto me parece que la ministra ayer estuvo en la comparecencia, ofreció o aseguró que había pedido $13 millones al ministro de Finanzas para poder cubrir y este programa que es importantísimo para garantizar la salud integral para todos los ecuatorianos. Esperamos que se concrete, porque a veces este es el gobierno de los anuncios. Se anuncian con bombos y platillos una serie de programas, de elementos y en el fondo nunca se concretan.
Es por eso seguramente que la credibilidad del presidente Moreno está tan baja, porque este es el gobierno de los anuncios, se anuncian los recursos de determinados programas o se lanzan ya algunos programas y luego no tienen los recursos necesarios para solventarlos. Vamos a estar vigilantes, sobre todo desde la Asamblea Nacional, que se cumplan con estas asignaciones a un programa tan importante como es la atención primaria de salud. Así es. Bueno, ¿y qué está pasando en la Asamblea Nacional? Hubo algunas rupturas, creo que de pactos y repartos en la Asamblea. La ruptura de los 35. Le hemos llamado la de los 35 justamente, porque lo que no se anunciaba, en cambio, era este pacto entre Creo y Alianza País. Ellos lo han llamado, ya lo evidenciaron hace poco, ¿no? Entonces, creo que este tipo de situaciones realmente nos deben molestar a los ecuatorianos porque evidentemente se actúa bajo un acuerdo politiquero, demagógico, y nada de gobernabilidad como lo habían anunciado en algún momento, ¿no? Bueno, primero lo dijeron que era un acuerdo legislativo, que no había ningún pacto de por medio, que tenían un proyecto. Lamentablemente ese proyecto ha sido un proyecto personalista en función de sus intereses. Ha sido un acuerdo, un pacto para el reparto de las comisiones, pero en el fondo no se ha dedicado a los temas importantes de la Asamblea, que es la legislación, es la consecución de un proyecto, de un objetivo mayor, de un objetivo de país. Lamentablemente eso no se ha dado. Ahora vemos que se dividen, ahora ya Alianza País anuncia algunas sanciones a algunos de sus miembros y también por el otro lado, por el movimiento Creo. Entiendo que lo han separado a Roberto Gómez también. Él ha sido muy solvente, digamos, en no someterse a ese acuerdo, a ese pacto con el gobierno, y ha sido quien ha estado más desde fuera criticando esa actuación de su bancada, de la bancada de Creo. Y en el caso, bueno, de Alianza País, ese es parte del reparto cotidiano dentro de la política, lamentablemente, que ha tenido este gobierno nacional. Así es, y justamente esto nació a raíz de que en la Comisión de Fiscalización no se aprobó el juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral y era evidente que lo que querían era el movimiento Creo tomar no solamente apropiarse del CNE, sino contar los votos, que eso era justamente lo que hablábamos con Augusto Tandazo, que fue nuestro primer invitado al programa Brújula 593. Bueno, vamos a estar pendientes de qué es lo que pasa con con los temas de la Asamblea Nacional, con los acuerdos, los pactos que realmente no benefician a los ecuatorianos, sino que han generado justamente estas rupturas, no solamente a lo interno de Alianza País, porque parece que en cualquier momento pueden, no sé si desafiliarse, pero sí armar otra nueva bancada, tal vez otro grupo dentro de la Asamblea, y también desde Creo tratar de desmarcarse del gobierno, pero ya creo que es tarde, ¿no? Porque ha sido evidente que han gobernado durante estos últimos 2 años los mismos que hacían campaña por la consulta popular, por el sí en la consulta popular, son justamente los que ya tratan de desmarcarse ahora. Sí. En un inicio lo hicieron el Partido Social Cristiano, gobernaron o cogobernaron los 2 primeros años. Hoy ya lo hace Creo, que fue parte del cogobierno durante este año, ¿no? Entonces vamos a estar pendientes y sobre todo ya conforme se acerca el proceso y el periodo electoral, ya van aflorando los intereses de algunas bancadas de desmarcarse sobre todo de un gobierno que no ha reflejado en su accionar una política coherente, digamos, con lo que fue su propuesta de gobierno. Pero bueno, veamos los temas de fondo de este programa. Ya nos acompañan nuestros invitados. No sé si le presentamos a Carol Francis Bond. Por supuesto, a ver, nuestra querida Carol, que yo la conozco justamente de procesos de
del feminismo, de colectivos de mujeres. Ella es especialista en temas de derechos humanos, migraciones y género, con formación en ciencias políticas y jurisprudencia. Es presidenta del colectivo Mujeres de Asfalto, a quien mandamos un abrazo justamente, que nos están siguiendo en este espacio, y promueve el trabajo comunitario por medio de la formación política para mujeres, no solamente en Ecuador, sino también en América Latina y el Caribe. Carol, bienvenida. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, por sumarte a este programa en el que vamos a tratar de analizar de una manera fresca, de una manera un poco más dinámica, temas que obviamente nos preocupan, que son duros, que son difíciles, como es la violencia de género que se vive en Ecuador, y esas cifras que nos revelan únicamente que no existe una voluntad política para enfrentar este problema. Tenemos leyes, tenemos algunos instrumentos que son importantes, pero ¿qué es lo que está haciendo falta? Bueno, bienvenida, Caro. Se sumará también unos minutos Jairén, del colectivo Mujeres de Frente, así que vamos a empezar este diálogo con nuestra querida Carol. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida, Carol. Este es tu espacio y tu programa. Y sí, o sea, yo realmente estoy bastante preocupada, porque si antes decíamos estábamos en una crisis de políticas antigénero en la región, ahora es de una forma mucho más descarada el tema de medidas con discursos políticos alrededor de las políticas antigénero. Y no solamente que lo vivimos como un supuesto de la academia, sino que lo sentimos, ¿no?, en la calle. O sea, lo vives además. O sea, no es una cuestión en que no te cruce por empatía, porque desgraciadamente lo vives. O sea, no es tan sencillo dejarlo como un tema aislado. Sí, y sobre todo yo lamento mucho lo que ha sucedido, empezando desde el primer mandatario del país, el presidente Lenín Moreno, con su declaración. A mí me parece que pone en evidencia ese sesgo, esa cultura patriarcal que todavía no hemos logrado corregir en el Ecuador. Esos comentarios fuera de tono, empezando desde el primer mandatario de la República, yo creo que ponen en alerta y sobre todo en evidencia que nos falta todavía mucho por hacer para lograr esa sociedad de la igualdad, esa sociedad de la equidad con respecto al género entre hombres y mujeres. Yo creo que nos queda mucho por hacer. ¿Cómo miras tú o cómo crees que cómo se mide esa reacción de ese comentario del presidente Lenín Moreno, sobre todo en el sector de las mujeres, en los colectivos a los cuales tú representas? Mira, obviamente va a haber, lo bueno es que hay un despertar del rechazo inmediato. O sea, no es una cuestión que se deja pasar. Y creo que no solamente es el presidente, bueno, claro que te marca que sea el presidente de la República el que emite un comentario tan fuerte, pero la cuestión es qué pasa con los otros actores políticos. Algunos que secundaron, otros que mofaron, otros que realizaron unas cargas misógenas en otros comentarios y empezaron a sostener más violencia discursiva a nivel mediático. Y cuando te hablo de mediático, te hablo justamente de las redes sociales, no solamente de como medios. Pasa y trasciende como una vergüenza. Por un lado tenemos una ley para erradicación de la violencia aprobada en este gobierno, y por otro lado tienes al presidente con estas declaraciones, pero además también viviendo una violencia política y económica hacia las medidas o a las políticas públicas, porque el tema de la reducción presupuestaria es violencia también hacia las mujeres. Y ya vamos a tratar justamente el tema del presupuesto que se ha reducido, pero esa incidencia de las declaraciones del presidente Lenín Moreno, por supuesto que ha generado reacciones, y las reacciones han sido, salvo algunas excepciones que buscaron justificar esas declaraciones o que inclusive las secundaron en algunos de los casos, pero yo creo que como tú dices, Carol, aquí hay un despertar de los ciudadanos. Muchos sectores, muchos actores de diferentes sectores políticos salieron a una reacción inmediata con respecto a esas declaraciones, a rechazar esas declaraciones. Tanto es así que minutos más tarde o horas más tarde el presidente de la República decide pedir disculpas nuevamente al pueblo ecuatoriano por esas desatinadas declaraciones. Sí, o sea, ya hay un despertar de los ciudadanos. Sí, pero la cuestión es que termina siendo no suficiente. De acuerdo. Y por desgracia,
voy a sonar un poco cruel, pero sus disculpas en este momento que vivimos, en esta brecha de desigualdad, no vienen al caso, pues. O sea, porque no puedes generar mofa cuando estás poniendo en riesgo la vida de las mujeres. O sea, desgraciadamente la violencia es un tema no negociable. O sea, no es que tú dices, puedo justificar las declaraciones, es que eso no tiene justificación. O sea, no se puede generar un chiste alrededor de violencia, de machismo, de sexismo, de racismo. No puede haber chistes. O sea, son violaciones a los derechos humanos y punto. Totalmente. Y en eso no podemos nosotros luego decir, es que me disculpé. O sea, me enterraste la bala, o sea, me cruzó la bala y luego me dices, perdón, pero ya estás muerta, pues. Lo mismo que hace un acosador, un violador, un asesino, un femicida, justamente cuando ataca a una mujer y luego le pide disculpas, ¿no? O sea, creo que eso no es, o dice encontré a Dios. Coherente. O sea, encontré a Dios. Entonces, el año pasado hubo aquí un encuentro sobre justicia feminista, ¿no? Vino gente de toda América Latina, el Caribe, y una de las cosas que se interpelaba mucho era hasta qué punto las sanciones llegan a ser la cuota necesaria para decir se ha resarcido la pena, existió justicia real. Y llegábamos al punto de decir que desgraciadamente nuestras democracias son muy violentas. O sea, las democracias en las que vivimos las mujeres son extremadamente violentas, entonces no hay un resarcir del daño. Realmente no hay justicia feminista aplicada. Asesinaron hace 2 años. Todavía no hay justicia sobre ese asesinato. Siendo funcionaria. Nosotros decimos la mató el Estado. No tenía chaleco antibalas, no tenía seguridad, no tenía nada. Quedaron 2 niños, de la cárcel, la que era exdirectora de la cárcel de Guayaquil. Entonces, ¿qué pasa? No solamente que está en impunidad, que no descubren aún, que encuentran las armas por todos lados, sino que luego, ¿qué pasa con esa familia? ¿Quién realiza el acompañamiento a los sobrevivientes? ¿Quién hace el acompañamiento a los 2 menores de edad? O sea, no hay un acompañamiento psicológico, la sostenibilidad de un hogar, porque imagínate, la mayoría de las mujeres en el Ecuador y en América son las que sostienen a los hogares. Entonces, ¿quién se preocupa por luego, no solo la víctima, sino su ambiente, ¿no? Su contexto, su familia? Y desgraciadamente en el Ecuador no hay un proyecto de salud integral, sobre todo para las sobrevivientes de violencia. Entonces, cuando te encuentras con la falta de presupuesto, declaraciones de este tipo, no hay una cultura que te ayude además a sostener procesos de asistencia, porque además dependerá siempre de austeridad o no austeridad, y no puede ser posible eso. De acuerdo. Y precisamente para poder combatir esa violencia de género de la que estamos hablando, en el año 2018 se creó la Ley de Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, y precisamente era una apuesta desde diferentes sectores, empezando desde el propio presidente Moreno, que envió una iniciativa de ley, y luego la construimos también desde otro espacio, desde el legislativo, con el grupo parlamentario que busca erradicar la violencia contra las mujeres o de lucha contra la violencia de las mujeres. Y logramos consolidar 2 iniciativas de ley que luego se convirtieron en una ley en el año 2018 que buscaba garantizar precisamente esos derechos en favor de las mujeres, que buscaba generar un sistema en el cual están articuladas una serie de instituciones de diferentes funciones del Estado, tanto de la función ejecutiva, de la función legislativa, en el ámbito de la fiscalización, de la función judicial, que es tan importante precisamente por el tema de justicia. Y dentro de ese sistema se garantizaba precisamente un proceso, un sistema, un subsistema de protección. Ese subsistema de protección ha existido, ha funcionado, se ha logrado consolidar quizás en el ámbito inclusive de la justicia, como un ente especializado para poder tratar los temas de violencia hacia la mujer. No sé cómo evalúas la pertinencia de la ley en una primera instancia y sobre todo y el funcionamiento de la ley que busque erradicar la violencia de género contra las mujeres. Mira, lo que sucede es que el Ecuador, Colombia y algunos países de la región tienen un avance tenaz alrededor de cuerpos legislativos. Uh-huh. O sea, decimos, sí tenemos leyes, pero no tenemos la ruta de hacer esas leyes eficientes. Pero es que hay dos puntos aislados. En algún momento decía Johanna al inicio, ¿qué pasa con la decisión política? Y eso es fundamental. Uh-huh. O sea, es que yo puedo tener una casa, pero luego digo, no quiero que nadie viva en esa casa. Entonces construiste algo para nada. Y luego es
no puede existir política pública sin presupuesto. De acuerdo. O sea, puede existir algo que es muy interesante, que son las unidades del sistema de protección especial, ¿no? Tienes los peritos, tienes el equipo, tienes todo, pero, oh, sorpresa, empiezas a despedir a esos funcionarios. No le garantizas el sistema Exacto. con un presupuesto. Yo concuerdo plenamente contigo, Caro. O sea, puede ser un avance en la norma, en el blanco y negro, en el papel, pero en lo orgánico, es que es con la gente y resolviendo los casos, en los procesos no lo hay. De acuerdo, lo hemos vivido, lo hemos palpado, hemos estado siguiendo de cerca, sobre todo algunos casos emblemáticos. En la provincia de La Suay tenemos un caso de El Mangajo, que es un violador en serie, que lamentablemente dentro de sus redes tenía una serie de menores de edad que fueron objetos de una serie de agresiones sexuales. Y conversaba con algunas víctimas. En este proceso judicial hay 10 denuncias, de las cuales 2 están ya, la una está con sentencia, la otra está próxima a tener una sentencia también. Pero ¿qué pasa con las 8 personas que fueron también víctimas de ese acoso sexual por parte de este ciudadano? Resulta que ya llegas al sistema de justicia, pese a que la ley te establece que tienes que tener peritos especializados, fiscales especializados, precisamente para garantizar que no existe una revictimización. Pero lamentablemente el testimonio de aquellas niñas que fueron violadas en su momento, hoy ya una de ellas tiene ya 18 años de edad, y nos comenta que en el ámbito de la justicia ha tenido que ir a rendir declaraciones en 3 ocasiones, reviviendo lo que sucedió a esa niña, lo que le sucedió a esa niña, y eso evidentemente es una revictimización. No hay un fiscal especializado, no hay un sistema especializado para atender a esas víctimas de violencia sexual. Y ahí yo coincido, se necesitan voluntad política y se necesitan recursos para aquello. ¿Cómo recibes tú estas acciones que vienen desde el ámbito de la justicia, que no ha logrado especializarse como manda la ley? Mira, lo que sucede es que en Ecuador sí tiene profesionales especializados. Lo que sucede es que no están en el sector público en estos momentos, pero Ecuador sí cuenta con equipos especializados. La otra parte es que las organizaciones sociales, yo he transitado por los 3 ambientes, la cooperación internacional, el sector público y el sector organizativo. La cooperación internacional te da un presupuesto base, o sea, una mujer te va a desarrollar, te va a capacitar, te va a dar instrumentos y herramientas. Pero siempre va a recaer sobre el Estado el diseñar esas estrategias de forma integrales. Las organizaciones sociales haremos nuestra parte. Y digo haremos nuestra parte porque es nuestra corresponsabilidad social también. O sea, no es que aparecimos accidentalmente, sino que aparecimos porque el Estado no responde. De acuerdo. Entonces aparecimos a hacer cosas porque el Estado, y además el Estado, la dimensión del Estado, no tiene ni siquiera la capacidad humana para desarrollarlo todo. Y estamos conscientes de eso. Pero si tú ves que el Estado no pone una predisposición para eso, también te hace una interpelación. ¿En qué contexto estamos trabajando? O sea, ¿en qué contexto y con qué colchón de asistencia social o de respuestas o de defensa de los derechos humanos estamos nosotras existiendo, además, como organizaciones? Eso es una parte. Y lo otro es, mira, existen formas, instrumentos de cómo sostener a una sobreviviente de violencia. Perfecto. Además de que existen esas formas, también el Estado las conoce, no es que ignora de por sí. La cuestión es que no hay decisión política. De acuerdo. Este es uno de los mayores problemas, creo, por eso es que en el país tenemos cifras realmente alarmantes y parece que no pasará nada, pero en realidad cada 3 días una mujer está siendo asesinada. El año pasado tuvimos un encuentro sobre trata de personas y una de las cosas que nos dijeron en nuestras caras, yo transito por el país un poco y estoy entre Esmeraldas, Quito y Guayaquil, y Esmeraldas tiene una problemática sobre trata de personas. Las fronteras, por lo general, yo también de Loja. La ministra nos sale diciendo, el delegado del Ministerio del Interior, sale diciendo que Esmeralda es zona verde. Le digo, ¿cómo zona verde? Zona verde es como una área esperanzadora, de que no hay problemas. Tú sabes que los puntos fronterizos son los puntos donde tienen un sinnúmero de formas de violencia. Por supuesto. Y además, al no existir políticas de prevención alrededor del tema, pasan de todo. Entonces ellos decían que en Esmeraldas ya no había trata. Y teníamos niñas desaparecidas que además eran captadas a través de redes. Es desconocer las realidades locales. Pero la respuesta luego del funcionario es más terrible aún.
Porque es que tenemos una prohibición por temas de seguridad de ir a Esmeralda. Claro, todas las organizaciones, tanto las nacionales y las internacionales, saltaron encima del hombre. El hombre ya no sabía qué decir. Pero la cuestión es, si esa noción la tiene un funcionario, imagínate la respuesta del No, es presidente. terrible. O sea, es terrible. en ese contexto estamos existiendo y desgraciadamente nos toca siempre estar en un tema de reacción, que tampoco es saludable, ¿no? O sea, ni para las organizaciones. Y aunque suene viejo lo que voy a decir en este momento, pero sí toca replantearse un nuevo pacto social para poder erradicar la violencia. Porque ya vemos que el Estado no responde. Empezando por la prevención, que yo creo que es y nadie invierte fundamental, en prevención. y no se invierte en prevención. Y justamente yo recuerdo, porque yo fui gobernadora de la provincia de Loja, y nosotros armamos, no sé si te acuerdas, Jota, tú también fuiste gobernador, las mesas de género. Precisamente eran mesas provinciales donde interactuaban instituciones del Estado, organizaciones civiles, y se hacía un trabajo coordinado precisamente para evitar la revictimización de la mujer que había sido violado, que había sido expuesta de alguna forma a cualquier tipo de violencia. En este país, 6 de cada 10 mujeres somos víctimas de violencia de cualquier tipo, y cada 3 días se están asesinando a una mujer de forma violenta. Entonces, yo creo que hay que considerar los datos. No es que estamos exagerando en el tema de violencia. También ese es otro tema que muchas veces sale a los y dicen, no, es que son exageradas, es que no es tanto así, pero no, o sea, vemos, y a la gente no le gusta hablar mucho de estos temas. Nosotros hoy nos arriesgamos a hablar de este tema, porque creo que es importante primero generar conciencia en la ciudadanía, saber que desde lo más pequeño, desde ese acoso callejero, que muchas veces puede decir, no, es que es un piropo, es que ya ni siquiera les gusta que uno lo reconozca la belleza, es que no es eso, sí. Es realmente según Además, Lenín Moreno, si es que viene de un belleza. guapo o si viene de un feo, o sea, son distintas el tema era las valoraciones. De esta entrevista era, la pinta no importa, el acoso sigue siendo violencia, es violencia, y tenemos que generar conciencia desde nosotros, desde los ciudadanos, para tratar de primero prevenir, y obviamente sería el éxito erradicar la violencia de todo tipo, ¿no? Claro. Carol, ahí tú hablabas hace un momento de un gran pacto social. Cuando tú hablas de un gran pacto social, a mí me parece que es necesario establecer cuáles son las corresponsabilidades de los diferentes sectores. Y ahí quisiéramos establecer, más allá de la responsabilidad directa del Estado, de todos los actores del Estado, cuál es esa corresponsabilidad desde el sector ciudadano, desde los distintos actores y sectores sociales. Porque a mí me parece que se necesita también el cambiar esas conductas del ser humano, del ciudadano común. Pasa por un cambio cultural, es decir, primero pasa por establecer cuáles son esas realidades sociales que tenemos en el Ecuador, tener conciencia de aquello y generar ese cambio social. Pasa también por un ámbito de corresponsabilidad ciudadana. Cuando tú hablas de ese pacto social, ¿cuál es esa corresponsabilidad desde los distintos actores de la sociedad? Más allá de la labor que tiene que hacer el Estado. Mira, yo al periodo anterior del presidente le cuestionaba mucho porque él usaba mucho en el discurso vamos a transformar culturalmente. Y claro, y tú necesitas pasar mínimo unas 3 generaciones para que existan realmente transformaciones culturales. O sea, no es una cosa que lo haces en 2 años, 4 años y ya está, sino que es una proyección a largo plazo. O sea, tiene que ser visto como un proceso en que realmente la gente se va a interpelar cosas. Y aunque, mira, yo digo, volver a lo simple es volver a la empatía. ¿Por qué a mí me interpelan algunos temas? Porque mira, no es necesario que me pasó a mí, sino que le pasó a él. Y cuando le sucedió a él, yo enseguida tengo que pensar en qué momento le pasa a mi círculo más chico. ¿En qué momento eso le puede suceder a mi sobrina? Yo no soy madre, gracias a Dios, pero ¿en qué momento le pasa eso a mi hermana? ¿A qué momento le pasa a mi prima? ¿A qué momento le pasa a mi madre? ¿O le pasa a mi mejor amiga? ¿O a mi mejor amigo? Entonces es volver también a eso básico. Y tú transformas también culturalmente cuando la empatía se vuelve el valor principal. Tú no haces daño a lo que amas. Bueno, punto.
Sí. Antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, quiero leer los comentarios, saludos de quienes están conectados en este momento. Fernando Zurita nos dice, excelente reflexión de personas preparadas y con inteligencia. Lástima, quien las dijo es un licenciado que no respeta los derechos. Hay un saludo de Alexander Torres Sánchez de Suecia, que está pendiente también de nuestro programa. Un saludo también para Alexander, nuestros ecuatorianos que están por todo el mundo. Así es. Bueno, damos la bienvenida a Jairén Noriega. Ella es estudiante de Sociología e integrante del colectivo Mujeres de Frente. Le apasiona el feminismo, la lucha estudiantil. Creo que... también tienes un programa de radio, ¿no? Un programa de radio. Frente Radiosa. Sí. Muy bien. ¿Cómo te ven ese programa? ¿Cómo te ven tus luchas? Bienvenida a Radio La Calle, bienvenida a Brújula 593. ¿Cómo valoras, y hacíamos una reflexión hace un rato con Carol, cómo valoras esas declaraciones del primer mandatario con respecto a esa banalización de la violencia hacia las mujeres? Bueno, muy buenos días. Un gusto compartir con ustedes en este panel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, las declaraciones del presidente son declaraciones gravísimas en tanto vienen del primer mandatario. Sin embargo, estas no son declaraciones aisladas de lo que vivimos a diario las mujeres. Y hay que decir una cosa, y es que el presidente no es un extraterrestre traído de otro país, aunque a veces pareciera, sino que este presidente es producto de la sociedad machista en la que vivimos. Comentarios como ese yo lo he escuchado por parte de primos, por parte de tíos, por parte de colegas en el trabajo, por parte de estudiantes universitarios. Entonces eso da cuenta de que existe efectivamente una cultura machista y que quizá en nuestro medio puede ser que rechacemos estas expresiones. Sin embargo, yo te aseguro que gran parte de la población no considera que hay ningún daño en esas expresiones y que sí, efectivamente, hay un sector de la población, incluyendo mujeres, porque hay que tener una claridad, y es que el patriarcado nos atraviesa a todos y a todas. No, el machismo no es una cuestión de que solo lo ejerzan los hombres, sino que también existen mujeres machistas, y quizá nosotras también, quienes estamos en el feminismo ahora, en algún momento también tuvimos, digamos, momentos de... porque vivimos en esta cultura, vivimos en este país, pero que hemos decidido también de construirnos, ¿no? Generar procesos, como decía la compañera, de empatía con la otra, de no criticar a nuestras propias compañeras y de ser cada vez más conscientes de la existencia de esa violencia, y es por eso que nos ubicamos hoy en otra orilla y no en una orilla más de tipo machista. Sin embargo, que el presidente se atreva a decir esos comentarios no es lo mismo a que mi compañero lo diga en la clase. Aunque sea el mismo comentario, hay que diferenciar en que él es el primer mandatario y que a partir de, digamos, sus creencias, aunque no debería ser así, porque debería regir un Estado de Derecho, cosa que no es solamente de gobierno, sino que es una herramienta política donde un gobierno define sus prioridades. Y es evidente que para el presidente Moreno sus prioridades no son la salud, la educación pública, ni mucho menos erradicar la violencia de género, sino responder a con quien ha estado gobernando estos años, que es al grupo de banqueros y empresarios. Y en ese sentido, desde las organizaciones feministas estamos convencidas de que digamos, 2021 yo creo que tiene que ser una oportunidad para que nosotras las mujeres digamos, no se va a hacer política sin nosotros. Y ya vamos a hablar sobre el tema 2021 para ver cuáles son sus expectativas también, quiénes pueden representar esas luchas. No sé si es que están en la izquierda, si es que están en la derecha, cuál es el nuevo rol que tienen que jugar precisamente esos actores sociales. Pero yo quería terminar con o hacerte una consulta con respecto precisamente a esos presupuestos, a ese recorte al que tú haces referencia. Resulta que para este año se canalizaron apenas $800,000 para canalizarlo a través de la ley que busca erradicar la violencia hacia las mujeres para todo el sistema de protección. ¿Cómo comparas cuando se priorizan esos $800,000 en comparación con $2,400,000 para un circo?
O sea, ¿dónde están las prioridades? Yo concuerdo plenamente contigo, Jairen, en el sentido de que el presupuesto es una herramienta de transformación política. Tú ahí trazas las prioridades que tiene el Estado en el momento de generar esas inversiones. Tú ahí planteas cuáles son tus ejes de política, tu política social, tu política económica, tu política cultural, y lo canalizas a través de recursos. Lo que decíamos hace un momento con Carol. Carol decía, pueden haber muy buenas leyes, pueden haber políticas públicas, pero si es que esas políticas no tienen ese aporte con presupuesto, lamentablemente no va a funcionar un sistema. ¿Cuál es tu reflexión con respecto a ese tema? ¿Tú crees que se deben priorizar esos recursos y sobre todo lo que se planteó en un inicio? En un inicio estaban planteados cerca de $8 millones, me parece, para el presupuesto, y que fueron reducidos a $800,000. 5 millones y luego fueron reducidos a $800,000. ¿Cómo crees que se debe replantear esas prioridades por parte del Estado con respecto a los temas presupuestarios? Bueno, es claro que la utilización de los 2.400 millones en un circo, 2.400.000, da cuenta de lo que es el gobierno. Y es un circo que ni siquiera tiene capacidad de conducción política de este país. No logra ni siquiera satisfacer los intereses de la derecha, que en este momento lo están dejando sin plataforma. Y tampoco, por supuesto, satisface las necesidades y los intereses de quienes luchamos en el campo de la izquierda. Es un gobierno que está absolutamente desubicado y que no sabe qué hacer. Y utiliza, digamos, esos recursos un poco para distraer la vista. Para y promocionarse, para mismos. promocionar una imagen. Por supuesto, podemos ver en Facebook la constante publicidad que tienen las, entre comillas, obras que para mí no son más que caridad, porque no es política pública ir a una provincia o ir a un cantón. A inaugurar una cancha o entregar unos cuantos bonos, además para endeudar a la gente. Eso no es política pública, eso es dar caridad, y los ecuatorianos no nos merecemos calidad. Los ecuatorianos pagamos impuestos y los ecuatorianos somos todos dueños de unos recursos naturales que lo que hace el Estado y el gobierno es administrar, es planificar, pero no tienen que ser propietarios de esos recursos y además usarlos de la forma tan banal como lo han usado. Y con respecto a la pregunta anterior, a mí me parece como muy importante mencionar que justamente en la semana en que Moreno da sus declaraciones, unos días antes, el caso de Paola Guzmán, una joven guayaquileña que fue víctima de violencia sexual. Fue sistemáticamente víctima de violencia sexual, de violaciones por parte del rector de su colegio y del médico que lo atendía. Además, que la atendía dentro de la institución. Producto de toda esa presión, de toda esa violencia, la joven se suicida y el Estado, digamos, no responde, ¿no?, a las demandas de la madre buscando justicia. 18 años después, el caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es ahí que, digamos, se resuelve. 2 días después, Moreno se atreve a banalizar la violencia que vivimos las mujeres con ese caso, que no es el único. Y días después, el domingo a la madrugada, Tamia Sisa fue asesinada, una joven de Cotacachi fue asesinada por su expareja dentro de su domicilio. Y la joven muere desangrada porque además en Cotacachi no había una ambulancia, tuvieron que llamar una ambulancia de Tuntaki. La llevaron hasta a Tuntaki y no había sangre disponible, tuvieron que llevarla hasta Ibarra y es de ahí donde muere desangrada. Claro, Entonces eso da cuenta de que no solamente la mató su expareja, sino que también la mató un Estado neoliberal, que no es capaz de proveernos a los ciudadanos y a los hospitales, a los centros médicos, de insumos mínimos para salvar la vida de las personas. Entonces, que Moreno y el resto de su gobierno, que son Romo, que no se nos olviden esos nombres, que son Romo, que es Jarrín, que además mandaron asesinar a muchas personas durante el paro nacional, que no se nos olviden esos nombres, porque claro, con perspectiva 2021 tenemos que tener mucha memoria de quiénes son. Justamente en ese tema, ustedes como parte de colectivos de mujeres,
deben tener una agenda de trabajo justamente que reivindica o que trata de trabajar para la reivindicación de los derechos de las mujeres. En el paro nacional hubo una visibilización de los movimientos feministas, de las organizaciones de mujeres, y justamente hablábamos hace unos días con Paulina Recalde que los políticos o que el gobierno únicamente toma en cuenta a las mujeres o creen que es una moda la lucha feminista o creen que es algo que debe ser considerado únicamente, no sé, el 8M, el 25N, y no es así. ¿Cuáles son las demandas que como colectivos, y esto como para ir resumiendo desde cada frente, desde cada colectivo, que tienen en este momento como agenda de trabajo para reivindicar los derechos de las mujeres y con perspectivas también al 2021? Solo un tema nada más. Yo sí me quedé con una duda. ¿Cuál fue su actuación en las jornadas de protesta de octubre? ¿Cuál fue su rol? Yo les vi muy activas en las calles. Las mujeres perdieron el miedo, las mujeres estuvieron al frente de la lucha social. Yo cuando veía las imágenes, te juro, me llenaba de esperanza, de alegría y también, sobre todo, mirarles a ustedes en las calles, resistiendo ante un gobierno neoliberal. ¿Cuál fue su historia de las jornadas de octubre? Cuéntenos. Mira, me quedé con esa duda antes de pasar con el interrogante de Joa. A mí me tocó estar en Guayaquil. Entonces, todo el ambiente racista y clasista que se salió en Guayaquil fue un contexto bastante fuerte. O sea, no es que antes no pasaba, sino que ahora fue con mucho descaro. Entonces creo que eso, primero que yo salí con cámaras, ¿no? Nosotros un poco de lo que hacemos es documentar algunas cosas. Entonces, claro, cuando vimos a un funcionario municipal porque obviamente nos ubica muy bien, nos ponía las cámaras en la cara. Después veíamos los garrotes, cómo llegaban, porque ellos iban a mansalva, ¿no? Los ciudadanos que se movilizaban estaban en otro lado. Y los otros, porque no puedo decirles si todos eran funcionarios, pero los otros estaban para atacar. Pero a mí lo que me gustó de Guayaquil, y no sé si la gente lo habla, es que siempre las marchas en Guayaquil son marchas inmensas. Uh-huh. Esta vez Jaime Nebot no convocó. O sea, del registro civil, que son del punto donde pone la tarima, al registro civil no llegó ni a la iglesia, o sea que llenó una cuadra. Wow, o sea, claro, no tuvo la convocatoria mediática. Las marchas multitudinarias. Y algo que estamos haciendo nosotras desde el 2018 es intentar sobresalir a nuestras verdaderas aliadas. Si no vienes de nuestras bases, no serás nuestra candidata. Y eso es una consigna política porque desgraciadamente después se disfrazan de aliados, se van a la Asamblea Nacional y nos entucan legislativamente. Al menos nosotras hemos puesto una postura de que si no eres nuestra compañera, no vas a ser nuestra candidata. Porque también tenemos que tener decisiones claras de qué perfiles queremos ahí. Y queremos compañeras que vayan realmente alimentadas de nuestros procesos. A mí no me sirve que hoy día digas, sí, yo soy aliada de tu lucha, y luego me digas que te olvidaste y te fuiste a votar y te fuiste de vacaciones y no estabas presente. Yo te necesito justo ahí. Y si te doy la confianza de la responsabilidad y del voto legislativo y demás, es porque te quiero ahí. Y este año para el 2021 yo quiero una Esas son tus perspectivas. Así que Kairen. Estamos ya llegando al final, así que pedimos nada más Kairen, cuéntanos tu historia y también cuáles son tus perspectivas que planteaba Joa y también las perspectivas políticas, ya 3 en 1. A ver, bueno, yo, digamos, como muchas mujeres estudiantes, nosotras estuvimos aquí en Quito, y articulamos desde distintos espacios. Estuvimos, por supuesto, en las calles, como tú mencionas, pero también ocupamos un lugar central y que a mí me parece que es muy importante revalorizar el trabajo de cuidado que las mujeres hacemos. No hicimos solamente en el paro, sino que lo hacemos continuamente, lo hacemos todos los días. Cuidamos la reproducción de la vida del mundo. Nosotras somos quienes sostenemos el mundo en términos de labor de cuidado, ¿no? Y por todo lo que hacemos nosotras para el mundo, para nuestras sociedades. Entonces, claro, ocupamos un lugar central en los centros de acogida humanitaria que funcionaron dentro de las universidades, y además que es importante mencionar que sin esos centros la movilización no hubiera podido durar tantos días. Sin sostenerse en términos de alimentación, de cobijo, pero también de sentir la solidaridad de la gente, ¿no? Que no pasa solamente por términos de una cosa material, sino también sentirnos, identificarnos y reconocernos como pueblo, que éramos quienes estábamos en la calle. Con respecto a 2021, yo estoy totalmente de acuerdo con la compañera en el sentido en que
Primero hay que hacer una aclaración, y es que no todas las mujeres somos feministas. Y entonces el que en las reformas al Código de la Democracia se haya logrado que exista paridad en las listas no significa necesariamente una conquista directa para las mujeres. Es decir, la paridad por la paridad no sirve de nada, porque ¿de qué nos sirve tener a una mujer en el poder como Cynthia Viteri, por ejemplo, que es una mujer que hace política lo patriarcal? Es decir, sigue siendo violenta, sigue siendo neoliberal. Entonces, no nos sirve de nada tener a mujeres en el poder. Exacto, que reproduzcan lógicas machistas, además. Reproduce conductas machistas, exacto, lógicas. Y que legisla también de una forma patriarcal machista que no vela por las grandes mayorías de mujeres. Y muchas veces dándonos las espaldas exacto, a las mujeres, ¿no? Porque hay un feminismo liberal, por ejemplo, que para este feminismo está primero el cuidado de la propiedad privada en lugar de pensar las luchas de las mujeres en términos interseccionales, pensando en las mujeres que somos parte de las clases medias y populares, pensando en las mujeres que vienen de los sectores étnicos distintos a los mestizos, etcétera. Y claro, para 2021 yo no solamente quisiera que exista una candidata mujer, sino que existan muchas candidatas mujeres, pero mujeres feministas además, que puedan impulsar en la Asamblea una agenda legislativa que vele por el cuidado de los derechos de las mujeres, y no solamente en términos de violencia de género, que es uno de los temas más importantes dentro de nuestras luchas, pero que el feminismo tiene que ser transversal a las políticas públicas, no tener un ministerio de la mujer, sino que además en el Ministerio de Economía se tenga una perspectiva de género, en el Ministerio de Vivienda se tenga una perspectiva de género, y así en todas las instancias construir toda una política pública transversal en torno al género. Sí, yo solamente para concluir, veo en 2021 la posibilidad de una transformación y de una renovación política a propósito de las reformas del Código de la Democracia, pero también porque yo siento que existen muchas mujeres y existimos muchos jóvenes que estamos en mucha capacidad de poder asumir retos políticos, y que esa transformación, como tú mencionabas, Joana, tiene que ser una transformación a la interna de los partidos profunda. No puede llegar un partido y decir, este es mi candidato joven o esta es mi candidata mujer, solo por el hecho de ser joven o solo por el hecho de ser mujer. Exacto, que eso no casi puede pasar. que folclorizándonos, sino que tiene que haber un proceso de renovación donde los partidos opten por lógicas más horizontales, porque yo creo que en el país yo no he visto una experiencia de partido que sea democrático a la interna y además horizontal. Yo no lo conozco, yo no lo he visto, y creo que hoy es el momento para que los partidos se piensen desde lógicas menos jerárquicas, donde las mujeres y los jóvenes no sean ese elemento folclórico, claro, que es como la imagen o la cara bonita de los jóvenes. Pero quienes seguimos mandando son los que toda la vida han estado, claro. Somos los de acuerdo, que ese es el reto. Es un reto importante que tenemos para el 2021. Que se pueda construir una propuesta programática donde las demandas de la juventud y las mujeres estén, pero que también nosotros y nosotras podamos tomar decisiones. Muchas gracias. Les quiero agradecer, Jairén, Carol, por sus aportes en este programa. Creo que ha sido uno de los programas más interesantes que nos ha tocado llevar adelante. Va a haber una segunda parte, porque realmente nos quedaron muchos temas. Y fíjate, pendientes. ahí teníamos para analizar todas las encuestas de género, que ya no nos alcanzó el tiempo. Gracias, compañeras. Gracias, esta lucha es una lucha de toda una sociedad y por supuesto nos sumamos y de corazón y con toda la convicción de que necesitamos tener una sociedad más igualitaria. Sigan adelante y todo nuestro respaldo y apoyo. Ojalá nos veamos caminar juntos en el 21 para lograr esa equidad. Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Carol, Jairén. Vamos a continuar con nuestro programa, con el segmento Puntos Cardinales, mientras despedimos a nuestras invitadas. Ahora, Puntos Cardinales, donde la diversidad de tendencias comentan lo más reciente de la agenda legislativa. Ahora, Puntos Cardinales, donde la diversidad de tendencias comentan lo más reciente de la agenda legislativa. Esta es una buena ley, una ley importante para el país. En Ecuador el día de hoy es pesca y acuacultura, representan el primer rubro de exportación privada del Ecuador. Dan trabajo a más de 300.000 ecuatorianos, 4.800 millones de dólares en exportaciones en divisas. El atún es el segundo productor del mundo del Ecuador. Por lo tanto, pues esta ley tiene que ser una ley moderna,
que dé facilidades, que permita el desarrollo aún mayor de este sector importante para la economía del país. Hay que redefinir varias cosas, como por ejemplo el tema de los manglares. La ampliación de las camaroneras me parece muy peligroso. Yo creo que es necesario también incorporar y visibilizar una mayor participación de las mujeres. Hay muchas mujeres que son pescadoras artesanales, que salen a realizar la faena cotidianamente como lo hacen los varones, sin embargo en la ley están invisibilizadas. Así es que yo creo que son temas que deben revisarse para que se corrijan. Soy oriundo de Santa Elena, una de las provincias privilegiadas en este sostén, en esta columna vertebral que significa la pesca. En nuestra región ya el petróleo es historia. El turismo y la pesca son la parte medular, como reitero, y esto es una gran noticia histórica para el país. La ley que se está tramitando y con augurio consideramos que todos los asambleístas van a aportar su votación a favor, porque esto va a reivindicar a este sector tan importante. Mire usted, los pescadores son sometidos a la fuerza, inclusive pierden sus vidas. Esta ley consagra muchos derechos a ellos y en todo caso también le imprime a la economía de la península del país grandes cosas positivas. Bueno, es una ley que está modernizándola y dándole facilidades tanto a la pesca y al sector acuícola. Es necesario para mayor producción que haya una normativa que pueda darles facilidades y seguridad para poder trabajar en mejores condiciones. Ahora Sur Positivo, con información que nos llena de esperanza. Este es el segmento el que más nos gusta. Que nos genera esperanza, que nos genera sobre todo la posibilidad de mostrar el rostro de nuestros jóvenes, de nuestros emprendedores y sobre todo aquellas actividades positivas que engrandecen al ser humano y también benefician a la sociedad. Así es, y esta mañana nos acompaña Freddy Obando, fundador de Estoy Fit, una plataforma que permite acceder de manera flexible a clases o sesiones para practicar cualquier actividad deportiva a nivel local o nacional. Freddy, bienvenido, cuéntanos cómo nació esta idea y de qué se trata. Bueno, mucho gusto, gracias. Muchos saludos también a la audiencia a través de la radio. Pues Estoy Fit nace realmente de una necesidad que hoy en día pues todo el mundo está en la acogida de este tema, que es a través de economía colaborativa, es decir, utilizar todos los espacios que no se han usado, digamos, antes, introducirlos en una sola plataforma y pues poder usarlos, ¿no? Entonces esos son algunos beneficios que caen. Entonces Estoy Fit es la primera plataforma fitness del país. No existe otra realmente en la cual donde está absolutamente concentradas todas las actividades deportivas para que la ciudadanía en general pueda usar claramente, pues buscar a través de su georreferenciación de su celular una actividad deportiva, la favorita, la de su gusto, pues la pueda reservar, la pueda pagar y pueda acceder al establecimiento de su preferencia a practicar actividad deportiva. Es decir, podemos tener en todas las plataformas, en toda la plataforma, actividades de CrossFit, de yoga, de fitness, bailoterapia, de fútbol, de natación, de básquet, de tenis, o sea, absolutamente todas las actividades deportivas que ustedes. ¿De dónde salió esta idea? Cuéntanos un poco cómo salió. ¿Es una plataforma que la tienes y o es una aplicación que se la tienen que bajar los ciudadanos a través de su celular? ¿De dónde nació la idea? ¿Cómo la idea surgió realmente nació de un grupo concepto de amigos que realmente estábamos buscando pues hace mucho tiempo. Ya voy en este tema más de 2 años trabajando la investigación, el desarrollo, la implementación, haciendo pruebas de funcionalidad y todo este asunto. Pues salieron pruebas con, digamos, la idea de 2 amigos de poder unir, de poder presentar una idea nueva, innovadora para la ciudadanía en general y pues que puedan acceder realmente a cualquier actividad deportiva. Nos fijamos realmente, pues no hay que inventar mucho, ¿no? El agua tibia, ¿no? Realmente esto es idéntico a lo que es Airbnb. Tú tienes las casas, las buscas, las reservas, las pagas, las usas. Estoy Fit es prácticamente lo mismo, pero referente a actividades deportivas. Tú tienes en una sola plataforma todas las actividades deportivas, pues las buscas, las reservas, las pagas, las usas. O sea, está sencillo. Si yo estoy, por ejemplo, en Loja, ahora que yo vivo acá en Quito, quiero irme a un gimnasio, quiero hacer yoga, accedo a la aplicación, como estoy ya afiliada a la plataforma, digamos,
y puedo ocupar una hora de mi tiempo en cualquiera de los establecimientos que están afiliados a la plataforma. Totalmente. ¿Qué tienen que hacer los establecimientos para afiliarse, por ejemplo? Los establecimientos para afiliarse, bueno, ahora estamos en este proyecto piloto. Ya tenemos ahorita 22 gimnasios, establecimientos que son de fitness, de yoga, de crossfit, ellos ya tenemos aproximadamente 22 establecimientos afiliados. Lo que tienen que hacer pues es ingresar a www.estoyfit.com.es. ¿Sí? Nos vamos al final de la página, pues ya ahí dice registra tu establecimiento. Se pide realmente datos básicos del establecimiento, como son una dirección, un contacto de su teléfono, los servicios que brinda, pues, y qué tipos de pases tiene específicamente. Si tienes pases por hora, pases por día, pase por clase, pase quincenal, mensual, eso no se elimina. Lo que nosotros tratamos realmente es de brindar un servicio más, digamos, de más actividades deportivas a la ciudadanía y al establecimiento llevarle más gente. ¿Por qué? Porque de toda esta investigación que se hizo durante este tiempo, todos los establecimientos están subocupados. Están, digamos, subutilizados, porque Okay. hay horas pico en las que utilizan, digamos, las instalaciones que son de 6 de la mañana a 9 de la mañana y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Pero ahí tenemos más o menos un promedio de 9 horas al día que no la utilizan. Entonces, ¿por qué? Porque la gente dice, bueno, yo no tengo dinero para pagarte una inscripción y pagarte una mensualidad si sé que no voy a ir los 3 meses o el mes, pero sí te puedo pagar la clase, la hora, el día. Entonces, eso es una gran ventaja porque la gente va a poder escoger su actividad y va a poder pagar por eso, es decir, un servicio bajo demanda. Muy bien. ¿De dónde salió esta actividad? Sé que habían algunos fondos de alguna universidad o había un proyecto de la universidad que logró generar esta iniciativa o auspiciar, apoyar esta iniciativa. Apoyar la iniciativa. Realmente, pues bueno, este emprendimiento participamos realmente con más de 100 emprendedores a nivel nacional, que tiene una incubadora que es de Prendo, de la UTPL en Loja. Entonces, de estas 100 propuestas, digamos, innovadoras o emprendimientos, pues escogieron solo 32. De esos 32 hicieron una evaluación completa de qué valor agregado puede generar el emprendimiento a la sociedad, a la ciudadanía en general, pues, y quedamos solo 20. De estas 20, nos graduamos 7, y de estas 7, mi plataforma realmente es la única que está, digamos, disponible actualmente en prototipo a nivel nacional. La ventaja de tener a nivel nacional, hay gente que también pues es a nivel, digamos, que viaja mucho. Entonces, si tú quieres, hoy estás en Quito, como tú dices, viajas mañana a Guayaquil y quieres hacer yoga, pues pagas por tu hora de yoga. Y si mañana vas a Cuenca y quieres hacer natación, buscas tu natación, pues pagas tu hora de natación. Y si regresas a Quito y quieres hacer CrossFit en Quito, pues pagas tu hora de CrossFit. Ahí tenemos ya un emprendimiento de nuestros jóvenes. Felicitaciones. La plataforma es www.estoyfit.com.es. Correcto. ¿Tienes ya aplicaciones para celular, para smartphone o no Estamos todavía? desarrollándola ya ahorita. Perfecto. Esperemos que en unos 3 meses ya está disponible a la ciudadanía. Tenemos la plataforma vía web, ¿sí? Entonces ustedes la pueden ver desde su celular, desde su tablet, desde su computadora. Ya pueden aplicar a los cupones de descuento que están ahí. O sea, Perfecto. Ya ahorita pueden acceder tranquilamente. Simplemente se va a pedir a la gente pues datos muy sencillos como son su correo y su número de celular y les llegará a su correo electrónico el cupón y ese cupón lo presentan al establecimiento. Perfecto, gracias a Freddy. Ahí están nuestros emprendedores siempre. Ese es el segmento surpositivo. Ideas innovadoras y sobre todo fomentando el talento de nuestros jóvenes, de nuestros emprendedores y sobre todo tratando de mejorar a nuestra sociedad. Así es, agradecemos a Freddy Obando por venir, por contarnos un poco más sobre Estoy Fit. Vamos a registrarnos también, a recibir nuestros cupones para estar en forma siempre. Y más que estar en forma, creo que es por una cuestión de salud. Muchas gracias, Freddy. Gracias, Yana. Muchas Gracias, Freddy. Gracias por el espacio. Bueno, y vamos a despedir también el espacio, ¿no? Sí, gracias a los compañeros de Radio La Calle. Hoy hemos hablado de más. Gracias por esperarnos y por la paciencia, Freddy, y a todos los compañeros que hacen cabina. Muchas gracias por el programa. Estén pendientes, tenemos nuevas sorpresas para las próximas semanas, nuevos invitados y sobre todo tratando los temas de coyuntura. Esto fue Brújula 593, un abrazo fraterno para todos. Nos vemos en una próxima entrega de Brújulas.